en esta porción, en la última porción del capítulo 1 que vamos a ver hoy, es muy interesante porque tenemos el, una, digamos, exhortación y tenemos un llamado de atención fuerte contra los falsos maestros. Hemos visto que en toda esta porción hay mucho que nos va a hablar de buenas obras. ¿Sí? Aquí este capítulo termina con buena obra y vamos a ver que estos hombres, por su forma de ser, por su forma de actuar, no estaban para nada haciendo buenas obras. Y el apóstol Pablo declara varios de los errores que algunos estaban llevando a las iglesias en Creta y cómo Tito debía realizar una serie de acciones para preservar la pureza de la doctrina. Esa era una de las labores de los ancianos. Entonces, lo que va a hacer el apóstol Pablo es decirle a Tito, ve y establece ancianos, es decir, afírmalos, aquellos hombres que ya tienen estas características y que están sirviendo ya, tú afírmalos en cada iglesia, anima a que la asamblea los reconozca y que puedas junto con ellos resolver estos problemas que están aquejando a estas iglesias. Vemos pues que esta porción, ya vamos a entrar al versículo 10, donde empieza con esta fuerte llamado que dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Esta cuestión de que sean muchos es una cuestión por la cual deberíamos tener cuidado hasta nuestros días, pues en aquel entonces vemos que desde el inicio de la iglesia ya había muchos, y por ejemplo en segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido al mundo. En segunda de Corintios 11:13 dice, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Y vamos a Hechos capítulo 20, donde ahí sí tenemos otra cita de esto que sabían, que estaban por aquí Pablo advirtiéndole a los ancianos en Éfeso. Hechos capítulo 20 y versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Entonces, vemos que es un riesgo latente todo el tiempo y por eso Pablo hacía tanto énfasis hacia Timoteo y también a Tito, que cuiden la doctrina, o sea, es algo fundamental, que por eso debemos conocer bien la palabra de Dios, para que en el momento que llegue a cualquier idea que sea contraria a lo que se nos enseña aquí, podamos fácilmente reconocerla y rechazarla. Pero vemos que dice principalmente, o sea, hay muchos, pero principalmente al final del versículo dice mayormente los de la circuncisión, y ahorita vamos a ver cuáles eran esas tres características de estos hombres, pero primero quiero ver por qué se refiere a estos de la circuncisión. ¿Quiénes eran? Estas eran personas que no tenían un corazón regenerado, habían sido iluminados, como dicen hebreos solamente, y en cuanto a ellos es el tipo de personas a las que la semilla les ha caído de alguna manera, pero no ha dado fruto. Buscan desviar hacia sus intereses a los que han creído. Entonces son un tipo de persona que llega a la asamblea, y en específico los de la circuncisión estaban haciendo una mezcla entre ley y gracia. Ellos no creían en la suficiencia de la obra redentora de Cristo. Entonces mezclaban la ley con la gracia y podrían leer toda la carta a los Gálatas, donde Pablo trata este asunto ahí también en esta carta, específicamente con esta asamblea. Les llama Pablo insensatos a los Gálatas por haberse dejado engañar. Dice, ante ustedes Cristo ya había sido claramente mostrado como crucificado, o sea, ya les habían expresado, ya se les había enseñado cómo la obra de Cristo fue completa, no necesitaban más ley para ser salvos, pero había quienes los seguían inquietando con estas cosas, diciéndoles, tienes que circuncidarte
aparte de creer en Cristo. Y aquí quisiera que tuviéramos mucho cuidado porque hay personas que enseñan, ¿no? Que sí, la fe te salva, pero aparte tienes que tú cumplir con una asistencia fiel a la iglesia, a las reuniones, ¿no? Aparte tú tienes que cumplir con este tipo de mandamientos, aparte tienes que vestirte de esta manera, aparte tienes que bautizarte, aparte, y no, o le quitan peso a la obra suficiente de Cristo. Entonces, porque muchos grupos se resisten a dejar la ley como medio de salvación o de conservación de la salvación, porque ese es otro punto. Muchas veces dicen, sí, ya eres salvo, ya naciste de nuevo, pero tienes que trabajar constantemente para no perder tu salvación. Vemos que eso no es la enseñanza bíblica. La enseñanza es clara, la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo lo demás, o sea, las obras, las buenas obras, vienen después de la salvación y no son un método de conservación de la salvación, sino más bien un método de confirmación de la salvación, la transformación de una persona, la transformación de una vida. Entonces, estos eran los de la circuncisión, y menciona Pablo 3 características: contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Vamos a ver estas características, pero si alguien tiene alguna duda o comentario antes, pues adelante, me pueden interrumpir. Si no, ahí pueden levantar su mano. Estos habladores de vanidades es una palabra que solo aparece aquí en la carta a Tito, y son personas que están hablando ociosamente, o sea, es una palabrería vacía. Parece que es una cualidad de quien puede hablar mucho y con palabras bastante elegantes. Normalmente los falsos maestros son personas que incluso lo vemos, ¿no? En las calles acá en Guadalajara, de pronto hay personas que quieren vender productos milagro, que quieren venderte algo que te cura todas las enfermedades, y son personas que no paran de hablar y hablan y hablan y hablan y te dicen y te explican. Todo esto son habladores de vanidades. Ahorita doy la palabra a Arturo, pero creo que me brincó una característica, perdón. Está primero contumaces. Pero adelante, Arturo, y ahorita continuamos. ¿Qué hay de los bautistas que casi te la plantean como que si no te bautizas no vas al cielo? Y a mí me ha tocado ver algunos que tienen bastante buena, ¿cómo se llama?, doctrina, pero como que te ponen de requisito de tapujo que si no estás bautizado, si no te pasas por agua, no vas al cielo. ¿Qué opinas de ello? Es como requisito, Sí, y pues que pareciera que la salvación no es suficiente. así es. O sea, digo, yo de los bautistas no sé específicamente que enseñen esto, pero sí sé de varios grupos que sí añaden algún requisito, ¿no? Hay quienes añaden el bautizo, hay quienes añaden, por ejemplo, algún tipo de ritual u otra cosa que debas hacer, ¿no? Por ejemplo, la participación de la cena del Señor, o añaden sacramentos que le llaman para como si fuera a consolidar o fortalecer la salvación, pero no es así. O sea, la salvación es únicamente por la fe en Cristo Jesús, uno es salvo. Todo lo demás son ordenanzas que vienen después de la salvación. Entonces, exactamente. Es como obediencia también en el caso del bautismo, ¿no? Obediencia y no necesidad. a ver, otra vez. O sea, que el bautismo se debería ver como una obediencia a la palabra más que un requisito de salvación, ¿no? Sí, así es, así es. El único requisito para la salvación es la fe. Entonces, así es, Arturo, muchas gracias. Entonces, contumaces nos habla de personas insubordinadas, no sometidas, no sujetas a la regla, ingobernables. Y esto es muy llamativo porque finalmente una persona que va a traer una falsa doctrina es porque normalmente se sale de la palabra, se sale de lo que es
el cuerpo de la doctrina y va a querer enseñar cosas que están fuera y no le va a importar cuando alguien venga y le diga, oye, revisa tu doctrina, vamos a ver por qué estás enseñando esto. Va a tener un corazón así, contumaz, no sometido, no sujeto, ingobernable. Pero vemos que un verdadero cristiano tiene un corazón humilde, precisamente como una oveja, con docilidad que le caracteriza a una oveja, pero un falso cristiano que se convierte en falso maestro, que tiene hambre de posición y poder, va a causar mucho daño porque no tiene una autoridad sobre su cabeza, desprecian el señorío. Y esto es una forma de reconocer también un falso maestro. Normalmente son personas que se mandan solas. Ellos recibieron una revelación, ellos recibieron un llamado y tienen todo se hace por sí mismos. No hay quien los dirija, no hay quien los gobierne, porque ellos se gobiernan y se dirigen solos directamente delante de Dios. Esperamos que en la palabra de Dios no es así. De hecho, Mateo 11:29 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, todo seguidor de Cristo deberíamos tener un corazón manso y humilde. Entonces, veíamos también habladores de vanidades y nos habla de palabras vacías y siempre le dan vueltas a temas periféricos y nunca llegan a Cristo. Eso es muy triste, escuchar una enseñanza de una persona que está hablando de portarte bien, de hacer bien las cosas, de ser buena persona, de puro humanismo, y nunca llegan a Cristo, nunca llegan a la profundidad de la persona de Cristo. Entonces eso es palabrería, una enseñanza sin Cristo está vacía. Una predicación sin la cruz y la resurrección no es el evangelio. Entonces tenemos que distinguirlo. Pablo en 1 Corintios 2:4, si quieren, vamos a leerlo para que muevan sus Biblias. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, hay todo un método, o sea, hay métodos humanos para persuadir. ¿Cómo le hago para convencer a alguien de que compre esto, de que haga esto, de que vaya a este lugar? Con ciertas cosas voy buscando métodos, pero Pablo dice, no, o sea, no fueron palabras persuasivas, es poder de Dios, demostración del Espíritu y poder de Dios lo que el apóstol Pablo utilizaba. Pero vemos que también utiliza este tercer término que es engañadores. Y la palabra es un seductor, una persona que engaña la mente. Una persona sí tiene capacidad de envolver y conseguir sus propios objetivos, manipulando la mente de las personas. Presionan, chantajean, asustan a sus víctimas para conseguir sus objetivos, que ya veremos más adelante cuáles son. Entonces, en este primer versículo, vemos que Pablo es una descripción muy clara de cómo, de qué cosas hay en el corazón de un falso maestro y de una persona que verdaderamente está muy lejos de hacer la voluntad de Dios. ¿Preguntas y comentarios hasta aquí? Entonces, en el versículo 11 vemos qué es las acciones que Tito debía tomar. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Y aquí la palabra tiene la idea de poner algo sobre la boca, o sea, callarlos, pero es obvio que no está hablando de manera literal, o sea, no le está diciendo a Tito, ve y ponles un parche en la boca, haz algo para que no hablen, no, sino que realmente esto es un error, el querer usar la violencia física para conseguir las cosas de Dios. Y vemos que se ha hecho a través de la historia, que para callar personas los mandan a encarcelar, los golpean, los amenazan, les quitan sus bienes, pero la Biblia no nos habla de hacer nada así. Más bien es buscar la forma, junto con los ancianos reconocidos en cada asamblea, de oponerse a estas personas que estaban causando tanto daño. Y la forma de taparles la boca iba a ser por medio de la verdad. O sea, ¿cómo lo hizo Cristo, por ejemplo? Cuando venían los fariseos y los que querían ponerle alguna trampa, Cristo con su inmensa sabiduría les contestaba de tal forma que se quedaban callados y ya no había algo más que añadir. Entonces, tiene que ser un uso
espiritual tapar la boca. Es algo doloroso, pero no es nuevo. Si alguien viene predicando otro evangelio, decía el apóstol Pablo, sea anatema, o sea, debemos callarlo porque es algo tremendo. Entonces su daño, vamos a ver cuál es el daño que causaban estas personas. Dice que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Su daño es esto, trastornar. La palabra tiene la idea de voltear de cabeza, poner de cabeza, corromper a familias enteras que habían llegado a escuchar la preciosa verdad del evangelio. Estas familias son destruidas, son desviadas. Es una terrible devastación la que causan estos malvados. Empieza por uno o dos miembros, pero con el tiempo la familia se desvía. Es más fácil inundar con el error que mantener lo que es santo, puro y verdadero. Por eso, cuando dice el apóstol Pedro, si alguien viene con una doctrina distinta, le dice, no le abras la puerta, o sea, no lo recibas a la casa ni le digas bienvenido para que no participes de sus malas obras. Sí tenemos que ser tajantes en este aspecto y ser muy cuidadosos porque es muy precioso lo que tenemos. Es muy preciosa la verdad de la salvación solo por medio de Jesucristo, del evangelio puro. Y si no somos cuidadosos, podemos ser víctimas de alguien que con sus palabras persuasivas nos pueda trastornar. Por eso es muy importante tener en cuenta qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos recibiendo en nuestra mente. Pero vemos que su doctrina es enseñando cosas que no convienen, o sea, cosas que no deberían ser enseñadas. Y esto también es algo que yo he visto a través de mi caminar en la vida. Normalmente un falso maestro va a enseñar errores para lograr conseguir lo que quiere. Va a torcer las escrituras, va a recibir supuestas revelaciones y visiones para empoderarse sobre los creyentes más débiles. Y es muy triste ver esto porque personas que querían salir del error acaban siendo engañadas y puestas en sujeción, en esclavitud tal cual, porque vean que la finalidad es impresionante, casi siempre es esta. ¿Cuál es su ganancia? Ganancia deshonesta. Estos hombres lo hacen por ganancias deshonestas. ¿Por qué? Normalmente ven que las personas que tienen una necesidad espiritual están casi siempre dispuestas a dar, ¿no? De esto se aprovechan todos estos que leen el tarot o las cartas. Dicen, no, yo te resuelvo tu problema, ven, y les cobran. Pero tristemente también hay personas supuestamente cristianos que hacen esto y les dicen a las personas, tú dame y yo me encargo de orar a Dios, tú dame y yo me encargo de que todo esto se resuelva. Entonces, vemos estas tres cosas. Su daño, trastornan casas enteras, su doctrina, enseñan cosas que no convienen y su ganancia es deshonesta. Si se les quitara el apoyo financiero, se irían. Estos hombres buscan enriquecerse, lucrar con la fe y vemos que es algo que continúa hasta hoy. Fíjense la diferencia del apóstol Pablo, ahí mismo donde leímos en Hechos capítulo 20. Él hace un énfasis bien fuerte en su inocencia en este aspecto, en el 20:33, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Ese es el corazón de un verdadero siervo de Dios. O sea, no está esperando, ¿no? A ver en qué se va a enriquecer, que eso se da mucho en este mundo religioso. Decir, no, pues a mí los que salen de un seminario no quieren llegar a un pueblito, a un ranchito. ¿Por qué? Pues porque ahí no va a haber un modo de vida, ¿no? Y mándame a un buen lugar donde haya buenas ofrendas y buenos diezmos. Pues estos hombres así es que se comportaban, y como dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es bien triste ver cómo cristianos son engañados, cómo
se levantan grupos en base a mentiras, pero en el contexto vemos que estas iglesias en Creta estaban siendo pues pervertidas la doctrina por estos hombres. Pero ya en el versículo 12 vemos como el apóstol Pablo va a citar a este profeta, no es un profeta, es un filósofo, poeta y místico griego que vivió algunos años antes de Cristo, que los describió así a los cretenses. Le decía a los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este poeta se llamaba Epimínides. Si lo quieren buscar como referencia histórica, es interesante. Epimínides, para que veamos que la palabra de Dios tiene citas verdaderamente históricas, no son personajes inventados. Y dice que son cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y es muy fuerte esta descripción, pero me llama la atención, ¿no? Porque no podemos decir cosas generales con total certeza acerca de un grupo de personas, ¿no? Como decir, los canadienses son así. No, todos los mexicanos son así. Todos los americanos son así. Pero sí hay cuestiones que son definidas por la cultura, las costumbres y la religión. O sea, sí hay formas en las que podemos ver, pues es que en la India las personas son así, que son rasgos culturales o de su religión, pero aquí vemos que sí había una cuestión interesante porque de hecho hasta hay una palabra en griego que es cretizo, que tiene la idea de hablar como cretense, o sea, mentir. O sea, que no seas, era una forma de decirle, no seas cretizo, no seas cretense. ¿Por qué? Porque verdaderamente se distinguía a una persona con esta cultura de que tenían muy arraigado el hábito de mentir. Y podemos ver que van haciendo la comparación, ¿no? Tenemos que los falsos maestros son habladores de vanidades, pero los cretenses son mentirosos. Entonces, es una descripción general de los cretenses, pero particular de los falsos maestros. Y es triste, ¿no? Así como el mentiroso pretende evadir la realidad, no quiere ser confrontado. El mentiroso solo quiere aparentar y en el peor de los casos su meta pues es engañar para llevarse una ventaja. Pero vamos a ver 3 citas que nos van a hablar acerca del tema de la mentira. En Efesios 4:25, para que nos tengamos algo muy práctico para nosotros. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, el valor de la verdad en contraste con la mentira. Tenemos que desechar la mentira hablando la verdad. Esto es sano. Esto nos da una mente limpia, una conciencia limpia y un corazón sin este problema. Primera de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. O sea, hay aquí también un llamado, ¿no? A desechar algo. Ya nos dijeron desechando la mentira, ahora desechando, ¿qué es? Malicia, engaño. O sea, finalmente la mentira es un engaño, es una forma de cubrir lo que es la realidad. Y en Juan 8:44 tenemos la descripción del padre de la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos que no es algo que pueda describir un cristiano. Entonces cuando vemos un cristiano mentiroso, pues
tendremos que revisar, ¿no? Si yo estoy cachándome en mentiras, tengo que revisar mi vida. Si yo estoy queriendo ocultar la verdad para no, como les decía, o sea, para no ser confrontado, para aparentar una cosa que no es, debo revisar mi corazón y ver si verdaderamente soy salvo, si soy una persona que acostumbra a mentir constantemente y es el único método de escapar. Pero no solo mentirosos, sino también malas bestias. Y vemos que tiene que ver con fieras peligrosas o feroces, que en relación con los falsos maestros están ahí trastornando las casas enteras, es decir, corrompiéndolas, destruyéndolas. Por eso también veo la descripción de malas bestias. Ellos poseen una violencia muy particular, pero curiosamente la violencia también caracteriza nuestros días, ¿no? Hay muchas personas sin amor, sin compasión, sin empatía. Se forman en hogares donde esas virtudes no se muestran entre los padres jamás, y por eso vemos esta violencia generalizada en nuestros días, que también parece que allí en la región de Creta estaba. Salmos 11:15 nos dice, perdón, 11:5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Uno como que se cuestiona, ¿no? O sea, una persona que ama la violencia. O sea, es como una contradicción, ¿no? Tengo amor por la violencia, o sea, es una forma de expresión, es una forma de vida, es una forma de llevar a cabo mis asuntos, y a estos dice que Jehová, su alma, los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Pero no solamente eran entonces mentirosos, malas bestias, sino glotones ociosos. Y esta expresión hace referencia a su carácter, en el enfoque en su propia satisfacción. La palabra glotones tiene que ver con gastro, lo gástrico, o sea, todo lo que cae a la panza. Entonces, su enfoque era en su propia satisfacción, es decir, comer y descansar. Esto definiría quizás a muchas personas en nuestros días, personas sin disciplina en la vida con la única meta de satisfacer lo mejor posible todos sus deseos. Entonces, imagínense cuando se conjuntan estas tres características: una persona mentirosa, una persona violenta y una persona hedonista. Entonces, estamos hablando de una combinación muy triste, muy fuerte, y una persona así, hablándole a personas con esta tendencia, pues es una bomba de tiempo. O sea, imagínense qué tipo de enseñanzas les estaban diciendo para justificar estos vicios en sus vidas y poder continuar así. Entonces, vemos que el apóstol Pablo en el versículo 13 ya nos dice, este testimonio es verdadero. O sea, el apóstol Pablo los conoció, vivió entre ellos por un tiempo y se dio cuenta que en esa cultura realmente abundaba esta forma de ser, esta forma de vivir. Y entonces la descripción de los falsos maestros, que también se aplicaba en general a los cretenses, era una tendencia cultural que los verdaderos cristianos tenían que rechazar. Y aquí, hermanos, hay algo bien interesante. Normalmente todas las culturas tienen o muchos vicios que sí se generalizan por las diferentes medios que hay de comunicación o simple y sencillamente de cultura, de formas de vida. En nuestros días la globalización por la globalización vamos teniendo más o menos rasgos generales en todo el mundo. Como toda la gente trae un celular, toda la gente está viendo el internet, puede ver los mismos programas alrededor de todo el mundo. Normalmente la globalización va teniendo rasgos cada vez más parecidos en cada cultura de todos los países. ¿Qué está pasando? Adictos al trabajo, consumistas, materialistas, adictos a la tecnología, televisión, celular, redes sociales, etcétera, y una mentalidad liberal, por citar algunas que estuve pensando. O sea, esto es el mal de nuestra cultura. Y en aquellos tiempos, pues tenían esto, ¿no? Había la mentira, la violencia y la glotonería. Entonces, en nuestra cultura
tenemos todos estos retos. Los cristianos debemos ir siempre contra la cultura de nuestro tiempo. Por lo general, siempre va a estar corrompida la cultura humana por el pecado. Vamos a Romanos capítulo 12 y versículo 2. Fíjense lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, tenemos el riesgo constante de amoldarnos a este mundo. Este mundo nos va a querer tener pegados al televisor, pegados al celular, pegados a una pantalla todo el tiempo. Mírenos, aquí estamos, ¿no? Estamos pegados a una pantalla. Pero la tendencia de esta cultura es que todo nuestro consumo sea por medios electrónicos y debemos buscar la forma de resistirnos a ello. Si podemos tener una Biblia física, hay que tenerla, aunque podamos tenerla en celular. Si podemos leer un libro en físico, hay que leerlo en físico. O sea, hay una tendencia que todo se lleve de esta manera y nosotros no debemos conformarnos, sino que dice, tenemos que transformarnos. En lugar de conformarnos, de hacernos a la forma de este siglo, ¿cómo son las personas de este siglo? De esta manera que ya lo comenté, nosotros tenemos que rechazarlo, ir hacia el otro lado transformándonos, y esta lucha está en la mente. ¿Por qué? Porque el mundo va a querer ganar nuestra mente, va a querer enseñarnos su cultura, enseñarnos sus medios de comunicación, enseñarnos su forma de vida, y nosotros vamos a tener que cambiarlo completamente para, dice, poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y esto lo tenemos en su palabra. Entonces, por eso hemos hecho el énfasis en estos días a muchas personas que están teniendo problemas. Necesitas leer más tu Biblia. Necesitamos leer más nuestra Biblia. Necesitamos concentrarnos más en no retroalimentar, voy a decir, en hacer una especie de contrapeso, porque la cultura nos está inyectando y poniendo palabras en la mente todo el tiempo, en los anuncios, etcétera. Entonces tenemos que contrarrestar todo eso con con la palabra de Dios, con mensajes que vengan, que tengan vida espiritual, para que nosotros podamos no conformarnos a este siglo como estaban en riesgo los cretenses. Hermanos, comentarios y preguntas hasta aquí. Entonces, las acciones a tomar por Tito, ya le dijo, tápales la boca, y ahora le dice en el versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Esta palabra nos habla de convencer de una falta y cortar abruptamente, filosamente, es la palabra, o sea, contiene la idea de una amputación. Hay situaciones en las que los ancianos de una iglesia local tendrán que actuar decididamente, sin titubeos, a fin de preservar la salud de esa asamblea. Al parecer, muchos líderes religiosos procuran no meterse mucho en la vida de sus feligreses para no ahuyentarlos. Pero el hombre de Dios va a buscar el bienestar espiritual de las personas a toda costa. Es muy triste que en muchas iglesias, para mantener la cantidad de personas, se les apapacha, se les dice, tú eres un vencedor, tú eres una gran persona, eres muy valioso y te va a ir muy bien en la vida, déjanos tu diezmo. Y esto, pues tristemente, lo único que hace es que mantiene a las personas en sus problemas, cada vez más enfermos espiritualmente. Pero Proverbios 13, 11 y 12 dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Tito que haga en estas iglesias. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. La palabra es ugiainos, o de ahí proviene nuestra palabra higiene. Nos habla de limpieza, un cuerpo sano, quitada ya la parte enferma. Es responsabilidad de cada uno de nosotros velar por nuestra propia salud física y espiritual de manera individual. Debemos dar cuenta a Dios por nuestro cuerpo, como dice 1 Corintios 6, 19,
pero de igual forma los ancianos deben velar por las almas de los creyentes a su cuidado, pues los ancianos van a dar cuenta. Y sí podemos leer en Hebreos 13:17 como el escritor a los Hebreos lo dice. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. O sea, un verdadero anciano de un llamado levantado por el Espíritu Santo va a tener esta convicción en el corazón. Yo tengo que dar cuentas por la vida, por el alma de esta persona. Entonces yo le tengo que advertir, yo le tengo que exhortar, yo le tengo que amar, yo le tengo que proteger, yo le tengo que atender. Entonces, está este llamado: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Si hay preguntas o comentarios, me pueden interrumpir. Adelante, Max. Sí, Ricardo, una pregunta. Esta asamblea que está ahí en Creta se me hace muy parecida a los corintios. Okay. En la forma de hablar que tiene Pablo, muy parecida a los corintios, eran muy carnales también ahí. Sí. Sí, o sea, no nos da muchos datos, pero esta descripción de la cultura sí parece que es muy similar a Corinto, ¿no? En Corinto sabemos que también había una cuestión ahí más fuerte en cuanto a porque ahí tenían el templo de Diana. Entonces, en esa región, y se hacía lo que era la prostitución religiosa. O sea, había una cuestión más tendiente a lo sexual ahí. Aquí parece que es una cuestión más tendiente a inmoralidad de otro tipo, ¿no? Como a las pachangas, a las parrandas, a las mentiras, pero pues no tenemos mucha más información que eso. Sí, ok. Gracias, Ricardo. Sí, gracias, hermano, por tu participación. Entonces, vemos qué es lo que implica ser sanos en la fe, qué es lo que implicaba ser sanos en la fe. Dice en el 14, unido a esto, ¿no? Para que sean sanos en la fe, ¿cómo? No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Y aquí hay algo muy interesante que ver, porque la idea de fábulas o no atender quiere decir colgar la mente, prestar atención, aplicarse a ello o adherirse a estas fábulas judaicas que son mitos, aventura o ficción. O sea, parece que algunos estaban siendo propensos a escuchar a estos maestros judíos que normalmente tienen una forma o tenían una forma de interpretar el Antiguo Testamento que le daban mucho colorido y vueltas y lo hacían bastante atractivo, cosas que se salían de lo que realmente dice la palabra. Y normalmente un falso maestro va a hacer esto, va a engañar con sus fábulas y va a someter con sus mandamientos humanos, pero solo aquellos que no tienen un firme fundamento de la verdad, de la palabra de Dios. Por eso es una responsabilidad individual de nosotros conocer nuestra Biblia. Pero a la vez, los ancianos tienen, en otro sentido, la gran responsabilidad de enseñar sana doctrina y corregir errores. Entonces, el riesgo, pues, que tenían los cretenses lo tenemos también hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un movimiento judaizante muy fuerte. Hay muchos judíos mesiánicos que están poniéndose toda la vestimenta que usaban los fariseos, e incluso pues ni siquiera históricamente, algo que ellos creen que los fariseos usaban, y se ponen los rollos de la ley aquí colgados en el brazo, en la cabeza, y utilizan toda esta indumentaria cultural judía diciendo que pues esto es lo que necesitamos para llegar a Cristo. O sea, incluso se niegan a utilizar el nombre Cristo, que es en griego, y dicen, no, es que es Yeshua. Y hay toda esta
cuestión, ¿no? De que no le puedes decir así, ese no es un nombre, él en hebreo. Y entonces es un riesgo, es un peligro. ¿Por qué? Porque esto nos puede desviar, porque es muy llamativo, es muy colorida la religión, es muy colorido la indumentaria, el vocabulario, la música, la menorá, todo esto es muy colorido y muy atractivo y nos desvía o nos puede desviar de la verdad de Cristo, el único método, medio que Dios dejó para la salvación. Entonces, estos falsos maestros enseñaban doctrinas de hombres, ¿sí? La estrategia, pues, de ellos era estas fábulas, pero carecían de veracidad y fundamento. En 2 de Timoteo 4:4 dice, y se volverán a fábulas. Hoy en día los falsos maestros utilizan también la estrategia de falsos milagros y apariciones, mitos, para mantener atractiva su enseñanza, ¿no? De que ya se apareció acá en una piedra tal, y ahí va la gente, y ya salió de miren aquí en este pan, salió la forma de tal. No, o sea, estos son fábulas precisamente. Pero también hay una enseñanza muy fuerte, que es esto de los mandamientos de hombre. Vamos a Mateo capítulo 15 y versículo 9. Muévanle a sus Biblias para que no se duerman. Yo sé que la enseñanza virtual no es lo mismo. Mateo 15:9. Dice, bueno, va a leer desde el 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. O sea, esto es algo que fue profetizado y Cristo lo citó. También Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un falso maestro puede enseñar con sus fábulas y someter con sus mandamientos humanos a los que no tienen esa verdad, esa firmeza. Entonces, por eso nosotros debemos estar firmes, porque van a seguir con esta idea. Vamos a Colosenses 2:20. Colosenses 2:20 dice así, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? O sea, no hay un mandamiento de Dios que nos prohíba, por ejemplo, comer carne. No hay un mandamiento de Dios que nos prohíba, por ejemplo, comer carnitas de cerdo o caldo de culebra, ¿no? O sea, sí, para los judíos lo hubo en su momento, pero ahora en Cristo tenemos esta libertad y hacia allá va el apóstol en los siguientes versículos. Pero, ¿qué dice que estos hombres? ¿Cuál es su característica? Dice que se apartan de la verdad. Estos mandamientos de hombres hacen que los hombres se aparten de la verdad como ellos están apartados de la verdad. Se alejan de ella, la pervierten. El único fundamento firme es Jesucristo. Esa es nuestra forma de reconocerlos. Cuando venga una persona que es un falso maestro, él va a socavar la grandeza y primacía de Cristo. Fíjense, nótenlo y vean en los falsos maestros, en las sectas que hay ahora, siempre van a socavar su primacía, van a poner personas o cosas a su lado, van a querer ocupar su lugar como sacerdotes o vicarios. No van a permitir que la gente vaya directamente a Cristo. Van a decir, no, 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 yo te llevo, dame la mano, yo te digo cómo, es por aquí, es por acá. No, van a querer van a querer anular su divinidad, van a querer adulterar su obra redentora diciendo que no hay salvación solo en Cristo. Estos son como características claves. Y llegamos a este versículo 15, ya estamos terminando, pero fíjense cómo este versículo dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro.
por eso es importante leer el contexto, hermanos. Este versículo, cuando recién yo fui salvo, sin ninguna guía, pues yo lo leía y decía, bueno, aquí dice que todas las cosas son puras para mí, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, básicamente, porque pues si todo es puro, yo puedo fumarme un puro, ¿no? Puedo fumar un cigarro y no tengo por qué sentir nada malo, puedo hacerme un tatuaje, puedo, pues a lo mejor tomar vino, puedo hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo soy puro, o sea, a mí no me afecta. Al que cree que eso es malo, pues para él. Pero no está refiriéndose a eso. En el contexto, nos habla de una limpieza. Los judíos buscaban una limpieza ritual en toda su vida como una forma de agradar a Dios. El problema es que lo hicieron sin fe, de una forma legalista, a tal grado que fueron agregando más y más a lo que Dios había dicho. En 1 Corintios 6:11 dice que ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados. Los creyentes somos puros por la limpieza que Cristo hizo en nuestras almas. Ya no hay contaminación ritual por alimentos o restricciones físicas para nosotros. Ahora, lo que tenemos esta seguridad. Si yo como un alimento, no hay alimento impuro. Yo debo comer alimentos que no me hagan daño, ¿verdad? O sea, debo tener cuidado con qué alimentos. Voy a querer cuidar de no meterme drogas a mi cuerpo. El vino, el alcohol es una droga. Voy a querer de no contaminar mi cuerpo con el humo del cigarro, pero no lo hago por una cuestión ritual, lo hago porque mi cuerpo ya no me pertenece, como dice en 1 Corintios, o sea, ya no es mío. En 1 Corintios 6:19 dice que soy de Dios, entonces tengo que cuidar mi cuerpo, pero no es por una cuestión de impureza ritual, que era el asunto aquí. Entonces, por eso dice, para los puros, todas las cosas son puras, o sea, ya no hay una impureza ritual que yo no pueda agarrar este vaso o beber esto de aquí. Pero dice más, para los corrompidos incrédulos, nada les es puro. Fíjense cómo dice, corrompidos e incrédulos. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entendimiento y percepción moral contaminadas por el hecho de considerar que cosas externas pueden modificar el estado del alma. Vamos a Mateo 15, donde Cristo fue bastante claro respecto a esto. Mateo capítulo 15 y versículo 17. Mateo 15, 17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? O sea, lo que te comas va a llegar a tu estómago y va a salir de tu cuerpo. O sea, no hay contaminación ahí. La pureza que quieren alcanzar aquellos que se purifican externamente no la alcanzarán jamás. Vamos a Mateo 23. Mateo 23, 26. Dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. O sea, no tiene sentido hacerme baños por fuera, lavarme por fuera para que mi alma se lave. Dice Jesús, no se puede, eres un ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera se limpie. O sea, lo que está diciendo este versículo es que los que hemos sido lavados, hemos sido purificados, ya lo de afuera es limpio también. O sea, ya no hay nada que afecte mi alma moralmente en cuanto a cosas físicas, como decía en Colosenses, cosas de tomar o de hacer. Pero, entonces estas personas religiosas, tristemente, no solamente judíos, sino también hindús y de religiones orientales, pretenden que hay alimentos que te modifican los chakras y los karmas y que tienes que poner tu cama en tal dirección para que las energías y que no hay. O sea, lo que daña al hombre está dentro
y es el pecado. Y la única forma de quitarlo es por medio de la salvación que ofrece Jesús. Estos hombres por fuera se muestran justos, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Y vamos a acabar con el versículo 16, que termina rematando de manera bastante contundente. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, tienen una gran incongruencia estos que enseñan la circuncisión, profesan conocer a Dios, y Mateo 15, 8, 9, creo que ya lo leímos, nos habla precisamente de eso, ¿no? Cómo son, que de labios me honra. Dice, lo voy a leer de nuevo para no citarlo mal. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. El apóstol Juan en su primera carta trata mucho el tema de personas que dicen, pero no hacen. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que no tenemos pecado, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Entonces, ¿cómo reflejan su incongruencia? Esta epístola hace un énfasis en las buenas obras. Los cretenses tenían esta incongruencia. Hablaban, pero no vivían. Cuando una persona solo habla de conocer a Dios y no lo demuestra con hechos, solo nos quedaremos con sus hechos. Vamos a comprobar con eso que es un falso, es un mentiroso. Entonces, ¿cuáles eran qué era lo que sí mostraban? Dice, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esta abominación son personas que se adoran a sí mismo, que primero ponen sus deleites y avaricia. Y la rebeldía, que quiere decir contumaces y desobedientes, es la muestra clara de un corazón reprobado, uno que difícilmente ha sido regenerado por aquel que es manso y humilde de corazón. Entonces, un cristiano que es abominable y rebelde, o sea, que solamente está pensando en su propio placer y que le llamas a cuentas y no quiere venir, difícilmente podemos considerarlo cristiano. O sea, cristiano va a mostrar esa humildad, ese corazón manso y humilde como el de su maestro. Por último, dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este tipo de personas, por más que se esfuercen en servir o agradar a Dios, no lo van a lograr. Y esto es triste porque en Mateo 7:22 habla un poco de personas así. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Reprobados en cuanto a toda buena obra, hacedores de maldad. O sea que debemos pues tener cuidado, ¿no? Revisar nuestro corazón, revisar nuestras vidas. Obviamente aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, mira, estas personas son así, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, que no se desvíen, que se fijen cómo están sus vidas, porque si dicen que son cristianos, tienen que vivir todo lo contrario a esto, ¿no? En lugar de ser abominables, ser santos; en lugar de ser rebeldes, ser sumisos, obedientes a la palabra de Dios. Y eso, ¿cómo pesa? ¿Cómo pesa cuando una persona dice ser cristiana y no lo demuestra? Es algo doloroso, y los ancianos tienen que tomar cuentas, tienen que tomar cartas en esos asuntos, dar pasos para solucionarlo, precisamente filosamente, para que pueda haber salud en una asamblea. Preguntas y comentarios para terminar, por favor, hermanos, con esto del capítulo 1. Muy bien, si no hay preguntas, vamos a terminar con una oración. Amado Padre, te agradecemos por toda tu bondad, por todo tu amor. Señor, qué débil es el ser humano en cuanto a la carne, y qué malvado a la vez. Padre, los psicólogos modernos y toda la cultura actual ha querido remover el pecado diciendo que no existe y quitando toda responsabilidad de las personas.
diciendo que son traumas, que son herencias de la infancia, etcétera. Mas, oh Padre, tu palabra nos viene a mostrar la verdad. El ser humano es pecador y aún en las asambleas hay pecado. Y es por eso, Padre, que los encargados de cada lugar tienen que ser ejemplos, tienen que ser cuidadosos, tienen que ser santos, justos, sobrios, para que puedan velar por tu grey. Pedimos pues, Padre, para que tú levantes ancianos en cada asamblea de México y del mundo, ancianos sabios, ancianos fuertes, ancianos comprometidos con el Señor, y especialmente pedimos por nuestra asamblea en Guadalajara. Pedimos, Señor, que tú levantes hombres que tengan un corazón deseoso de servirte, una vida santa, una vida con todas estas características que hemos aprendido para el crecimiento y la madurez de la obra en esta región. Gracias por tu bondad y tu amor. Aprovechamos, Padre, para pedir por la familia Cid, que están pasando por un poco de enfermedad. Te pedimos que los sanes y que no sea nada de cuidado. Pedimos por el hermano Tomás también, que lo van a operar el día de mañana nuevamente para que se pueda ver tu mano poderosa y milagrosa al tener limpio su cuerpo, Señor, de este mal. Ponemos estas cosas en tus manos y te damos las gracias por tu bondad y tu amor. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.